Han identificado a los autores materiales y los vincula con restos de la desactivada célula rebelde que dirigía el fallecido ex policía Óscar Pérez. Pero también Venezuela hizo otra grave acusación, que en este caso involucra a un presidente de una nación vecina, Juan Manuel Santos, de Colombia. Lo acusa de ser el autor de este supuesto atentado. Nos acompaña Jorge Septién, experto en seguridad y presidente del MSPB Seguridad. Jorge, bienvenido. ¿Es muy serio la acusación del presidente? ¿Tendrá fundamento o es simplemente una decisión, como se dice en inglés, at the spur of the moment? Hola Guillermo, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Lamentablemente vemos de una nueva vez cómo el presidente Maduro hace aseveraciones sin tener todos los elementos en la mano para poder inculpar a alguien. Yo la verdad pienso que es una locura de este señor de nueva vez dando ese tipo de declaraciones tan a priori. ¿Y qué tipo de efecto puede tener una declaración de ese tipo? Mira, no es nuevo el saber los conflictos que existen entre las presidencias tanto de Hugo Chávez, y Maduro contra los colombianos. La realidad es que yo creo que hoy hay suficientes elementos de molestia dentro de Venezuela, tanto por sus habitantes, grupos que se oponen a este señor, inclusive dentro de sus mismos filas seguramente ya hay muchas personas molestas en contra de él que quieren eliminarlo y que quieren sacarlo del poder ante las evidencias del malestar y la pobreza brutal que se está viviendo en ese país. A propósito, Jorge, Jorge, pienso que es muy desafortunado el comentario de ese momento. A propósito que hablas de filas, justo estábamos mostrando cómo se desintegra ese desfile con miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo primero que yo pensé cuando vi esas imágenes fue qué pésima imagen para el gobierno, porque enseguida la gente va a decir, fíjense la valentía de estos hombres. ¿Cómo se interpreta desde el punto de vista de un analista de seguridad esas imágenes? Bueno, es muy desafortunado lo que estamos viendo, porque efectivamente, como tú dices, lo único que muestra es una falta de un protocolo que debería estar perfectamente instruido y practicado para saber reaccionar ante este tipo de elementos, este tipo de evidencias de atentados. Si bien es cierto, se ha hablado mucho de que si fue algo autoinfligido o es algo que realmente un agresor pudiera hacer en contra del presidente. Si hubiera sido por el primer caso, en donde ellos pudieran haber planeado esto para hacerse los mártires o decir están en contra mía, pues la verdad es que su show salió muy mal. La verdad es que muestra un grupo de preparación, un grupo muy mal preparado, un grupo descoordinado, temeroso, aun cuando el primer círculo cercano al presidente pues actuó con todo el protocolo que es de cobertura. Ahí está. La otra pregunta es, si yo ahora le pregunto, Jorge, a usted, ¿es esto una evidencia de que no hay liderazgo militar probablemente por esa falta de protocolo, falta de reacción por parte de las fuerzas militares que supuestamente son los que apoyan vehementemente al gobierno de Nicolás Maduro, si no habría caído mucho antes? ¿Eso indica también falta de liderazgo o no? Bueno, el presidente Maduro es conocido de estar dando importantes apoyos a las cúpulas importantes del ejército. Y es por ello que mantiene una guardia presidencial y un círculo muy cercano, muy compacto y con elementos muy duros, valga la expresión, en materia del control de información, de inteligencia, de preparación y, vamos a decirlo entre comillas, tenerlos contentos. Pero por el otro lado también sabemos que hay una gran molestia en otros grupos y por ello mismo se han identificado algunos elementos, mandos del ejército que han sido inclusive arrestados, que pudieran ser o significar un riesgo para él. Por el otro lado, yo pienso que el resto del grueso de los marchantes o la gente que marchó en ese desfile, yo creo que significa pues lo que se ve como algo cotidiano en Venezuela, que es la gente no al nivel de lo que debería de estar, aun cuando deben obedecer al mando supremo que es el presidente de la República. Claro, y también con respecto al drone, yo digo, acá en Estados Unidos, primer mundo, ha sucedido que drones sobrevolaron la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Digamos, a pesar de tener los mejores controles de seguridad en Estados Unidos, en el primer mundo, estas situaciones suceden. ¿Qué nos dice que un dron haya sobrevolado las inmediaciones donde estaba el presidente? Es más, que haya explotado.
Bueno, lo más previsible es que lo hayan detonado de manera voluntaria las fuerzas de seguridad del presidente antes de arribar al destino, si así fuera. La realidad es que hoy podemos ver las imágenes y se ve que es un aparato de características muy superiores a las que son los drones que cotidianamente se venden para uso civil. Estos drones tienen capacidad de carga mucho mayor que estos otros aparatos. La realidad es que hoy, conforme la tecnología va evolucionando y van saliendo este tipo de elementos disponibles a la sociedad, pues también están disponibles para el crimen organizado, para el terrorismo y para gente loca que quisiera cometer actos agresivos en contra de otras personas, ¿no? Y es obviamente un tema de especialidad que hoy se maneja en la seguridad, que hoy todos los cuerpos de jefes de Estado tienen que estar atentos a este tipo de elementos. Me imagino, y hay herramientas para detectarlos y neutralizarlos. Jorge, no eres un experto en explosivos, pero yo no había pensado en la posibilidad que ahora comentas, que las propias fuerzas del gobierno, como una táctica de defensa, hayan apuntado para destruir ese dron antes de que cause un daño mayor. Pero por el tipo de explosión, ¿se puede hacer o se interpretaría en este caso que esa explosión fue premeditada por parte de quien estaba manejando el dron? Mira, yo no me atreveré a dar un detalle específico sobre este caso, pero yo sí te diría que las imágenes hablan de que la carga explosiva detonó. Y esto puede ser simplemente por un disparo de un francotirador, puede ser un disparo por un arma de perdigones, ¿verdad? O inclusive hay elementos mucho más sofisticados, como lo tienen los Estados Unidos y Rusia, donde tienes inclusive elementos de alta frecuencia y alta potencia, como los láseres, y elementos de energía no visible que destruyen los elementos. No queriendo decir esto que son los equipos de anulación de frecuencias, que es otra cosa, es evitar que el equipo pueda tener comunicación con quien los está enviando. Pero los equipos de anulación o de destrucción sí existen y pueden ser tan rudimentarios como el lanzamiento de un proyectil, como puede ser un arma de fuego. Interesantísimo. Gracias, Jorge Septién, experto en seguridad y presidente de MSPB Seguridad desde Ciudad de México. Vamos a la pausa con este anticipo.